En Radio Universidad del Biobío, Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Pamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir en tu sueño. Muy buenas tardes, gusto de saludarles, estamos nuevamente junto a ustedes. Gracias por su audiencia, gracias por permitirnos integrarnos a esta sobremesa de cada domingo con la historia, la cultura y la proyección de Penco en Voces Históricas y Culturales de Penco. Hoy nuestros profesores de la Universidad del Biobío, gestores de este proyecto, Luis Méndez Briones y Juan Pamón de Cantín, nos traen un nuevo tema, un tema que tiene relación ya con un desarrollo, con el desarrollo mismo de Penco como ciudad importante. Estamos hablando del pasado industrial y futuro de Penco. Para ello están con nosotros, van a conversar con ellos el profesor José Vergara Aravena, licenciado en Artes Plásticas, miembro de la Sociedad de Historia de Penco, y también está con nosotros don Manuel Suárez Brown, ingeniero en madera, egresado de nuestra universidad cuando era Universidad Técnica del Estado y miembro de la Sociedad de Historia de Penco también. Bueno, le agradezco la presencia de don Manuel Suárez y don José Vergara, y hoy día el tema es muy importante. En primer lugar, me gustaría que pudiéramos referirnos a las grandes empresas de Penco. En la historia de Penco hay que destacar Kraft, Fanalosa, COSAF, Vidrios Planos y el puerto de Lirquén, que fueron básicamente los que movieron el Penco del pasado no tan lejano. Si les cuento, la refinería de azúcar nació el año 1886 como refinería sudamericana de azúcar, con una modesta producción de 500 toneladas por mes. Vivió problemas de capitales, se incorporan nuevos socios y una nueva razón social. Refinería de azúcar de Penco, en que los propietarios son don Mauricio Gleisner y don Guillermo Geswein, personajes conocidos en la historia de Concepción. Hay en Pedro de Valdivia hay calles que los rememoran. Ellos hicieron un capital que les permitía tener una buena provisión de materia prima para hacer sus operaciones, y la producción fue 3 veces más grande. Ya habían 1.500 toneladas de azúcar por mes. La refinería va pasando el tiempo, viven algunas situaciones duras de dinero, y el año 1924 se produce una asociación con la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Aquí hay empresas que se relacionan con Kraft, y no podemos dejar de mencionar a Duncan Fox, que fueron los agentes que atendieron la recepción de materias primas, las compras y también el despacho de mercadería a través de sus puertos. También ellos hicieron contacto a través de las empresas que producían carbón en la zona para que fueran los proveedores de combustibles. O sea, perdone, don Manuel, pero estamos hablando de una primera industria en Penco. Es la sudamericana, la refinería de Sudamérica de azúcar. ¿Es la primera industria? Es la primera instalación con relación a producir azúcar. Yeah. Yo no tengo un ordenamiento cronológico, pero sin duda que como empresa, refinería debe haber sido la primera y la más grande. Además que fue el primer motor impulsor de economía, porque adiciona a ella otras empresas, como usted menciona, sí, claro. Duncan Ford y a otras, hace crecer el comercio por otro lado. Sí. O sea, es un motor fuerte de impulso económico. Sin ninguna duda.
La segunda empresa importante fue Fanalosa. Sus primeros antecedentes aparecen por el año 1835, en que hay una empresa de un señor Bridges de Valparaíso, y ellos se inician produciendo tejas, adornos de jardín y gredas. No les va muy bien, y el año 1899 esa planta es adquirida por doña Juana Ross de Edwards y los hermanos Arturo y Agustín Edwards, con su socio Joaquín Valledor y Ricardo Tornero. Ellos realmente inician la producción de loza. Por el año 1905, los señores Juan Gotelli y José Kem, que eran proveedores de una industria de cerámica en Los Sauces, impulsan la fabricación de vajillería y tienen un socio proveedor de dinero que es don Malaquías Concha. El año 1906 la planta es adquirida por la empresa británica Wire Scott, y ellos entonces la mantienen un tiempo. La adquiere don Luis Manchinelli, un vecino de Penco, que él no tiene una tradición de producir, sino es un comerciante, y ve una oportunidad de negocio y compra porque tenía un importante patrimonio de superficie de suelo, y por lo tanto era dinero mejor que en el banco. El año 1927 la fábrica es comprada por don Juan Díaz Hernández, y con su trabajo nace la Fábrica Nacional de Loza de Penco, Fanalosa. Porque cuando hablamos de la Fábrica Nacional de Loza de Penco, ¿es una de las primeras fábricas de loza de Chile? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque se habla Fábrica sí. Nacional de Loza, o sea, estamos hablando de... Sí, efectivamente. Antes la mayor parte de la vajillería eran importadas, y usted encuentra vestigios de lozas que venían de Inglaterra, sí, lozas que venían de Europa y Japón, pero básicamente eran inglesas. Nos vamos a ver de que los ingleses fueron tremendamente importantes en un montón de desarrollos que tuvo la industria. Ellos fueron el sello de muchas de las cosas que hoy día están establecidas y que han tenido éxito, han tenido una inspiración en los británicos. Pero nosotros Fanalosa Penco lo exportó a Inglaterra también. Sí, claro, y mucha de su gente, de sus ejecutivos, se formaron también en experiencias en Inglaterra. A ver, el año 1930 se conforma como sociedad anónima y puede trabajar con bastante éxito hasta 1981. Problemas de mercado hacen de que llegaba loza desde otras latitudes a un precio bastante más asequible que lo que se lograban en Fanalosa. Entonces fue declarada en quiebra. La fábrica la adquiere don Feliciano Palma. Él opera esto en una forma que le dio trabajo a un montón de gente, no fue muy exitosa, y el año 1990 se declara en quiebra. Hubo un problema de algunos fraudes que ocurrieron ahí, y una subsidiaria de Cementos Biobío adquiere la fábrica, y después de operarla por un tiempo, hoy día Fanalosa está en manos de ecuatorianos. Respecto a lo que estaba mencionando Manuel de los inicios de Fanalosa, él dice que la compra una industria de Valparaíso. Y claro, efectivamente fue una industria, no me acuerdo el nombre, como tú lo mencionaste, compró Fanalosa, pero cuando era una cosa muy incipiente. Y en el fondo lo que compró esa empresa fueron hornos. Esa empresa venía a buscar cal a Penco. O sea, ¿qué quiere decir? Que previo a Fanalosa hubo una industria de cal. Entonces esta gente empieza a darse cuenta que junto con la cal también en Penco existía una industria incipiente de cacharrería, digamos, de alfarería,
y son ellos los que, tal como dice Manuel, compran esta industria y también la impulsan. Pero yo voy a eso, que paralelo o tal vez antes a la fábrica de loza estuvo todo otro asunto de la cal, que recién comentábamos en Anta acá que la cal fue bastante vital en la construcción de aquel entonces, porque hasta el día de hoy en Penco hay muros que tienen ladrillos pegados con barro, pero las junturas todavía están cubiertas de cal, y una cal bastante dura, bastante bien hecha para aquel entonces. O sea, hubo minería antes que... No sé dónde se podrá encajonar eso, porque la cal prácticamente era concha quemada, entiendo yo, que la calcinaban. Sí, bueno, habían ahí en la zona de la isla Rocuant y de otro lugar algunos conchales que se usaron también para incrementar la producción. No era solo de los mariscos que se consumían en Penco, sino que habían otros que habían comido antes y que habían hecho unos conchales. Después tenemos como otra empresa importante la Compañía Sudamericana de Fosfatos, que aporta a Penco puertos y fertilizantes. Nace en el año 1955, se establece en el recinto donde estuvo Duncan Fox, y allí había bodegas, construyeron su muelle, y así aparece la Compañía Sudamericana de Fosfatos. Ellos elaboran y comercializan abonos fosfatados. El año 1971 ellos construyen un muelle que tiene 1852 metros de largo, con una cinta transportadora y, por desgracia, solo diseñada para el descargar naves. Alguna vez hicimos algunos intentos de usar ese muelle para embarcar, pero el diseño de esta correa transportadora no permitía invertir su sentido de giro. Qué curioso eso, ¿ah? Se hizo solamente para cargar, bueno, y no claro, para descargar. Es decir, para descargar, para descargar y no cargar. No cargar. Nosotros tuvimos una intención en alguna oportunidad de exportar astillas. 20 años antes que se produjera el boom de la exportación de astillas, pero el puerto no estaba preparado. Entonces nos pareció muy interesante hacerlo a través de COSAF. Teníamos la opción de depositar, habían unos patios grandes ahí, la correa podía permitirnos trabajar las 24 horas del día cargando. Sin embargo, no pudo ser operado el muelle en sentido contrario. Es curioso porque son 1850 metros de muelle, o sea, estamos hablando de un muelle con la misma dimensión aproximada del puente viejo de Concepción, sobre el río Biobío. Sí, sí. Así que... Ahora les puedo contar que ese puente está hecho con durmientes de madera de pino que se impregnaron en Aserradero San Pedro. Lo construyó una compañía inglesa y no hemos hecho o nunca hicimos en San Pedro una impregnación de madera con más valores, con más concentración de productos químicos que cuando construimos el muelle de COSAF. Y todavía esa madera está instalada en el muelle, no obstante de que ya deben haber pasado a lo menos unos 40 o 45 años desde que se construyó. Y madera de pino, el muelle, sí. Un poco para o sea, dentro de los tubos hay madera. No, en la cubierta, donde, que soportan la cinta transportadora. Ajá. Y un pasillo que se hizo para peatonal, claro, para poderle dar servicio a la correa, porque ahí hay puntos de engrase y otras cosas que hay que atender. Importante también en Penco la industria del vidrio. El año 1933 se junta un grupo de inversionistas y ellos entonces instalan la Fábrica Nacional de Vidrios. Esta fábrica también pasó por distintas denominaciones según fueron sus propietarios y los productos a los que se dedicaron.
nació con el nombre de Fábrica Nacional de Vidrios Planos S.A. Después se convirtió en Vidrios Planos Lirquén. Después, cuando mejoraron la tecnología y ya los vidrios que se lograban tenían una sección bastante más uniforme, no se producían distorsiones en el vidrio porque tenía espesores diferentes. Entonces se llamó Vidrios y Cristales Lirquén S.A. Después, incorporando la tecnología del aluminio, pasa a ser Vidrios y Aluminios Lirquén. Y ahora su razón social es Vidrios Lirquén S.A. Fue trascendente el quehacer de esta fábrica. Fue una de las primeras empresas en Chile en que certificó su sistema de gestión integrada de calidad con la ISO 9001 y en el medio ambiente con la ISO 14001. Su importante preocupación fue la seguridad y la salud ocupacional de su gente. La planta está instalada en Lirquén debido a la presencia de carbón que le permitían generar gas para poder producir los procesos de fusión del vidrio. O sea, ahí le agregamos lo que decía don José. Sí, sí, claro, las integraciones industriales. Sí. El puerto de Lirquén. El puerto de Lirquén tiene unos comienzos bien interesantes, porque antes de estar relacionado con la mina, estuvo relacionado con unas plantas de fundición de cobre que se instalaron aquí en la zona, y el año 1846 el presidente Bulnes, mediante un decreto, autoriza que se establezca un puerto en la zona de Lirquén para la exportación de el cobre que se generaba ahí. ¿Y ese cobre de dónde venía a ser refundido acá? Eso venía, bueno, venía como lastre. Aquí se refinaba. El carbón era el producto interesante. Claro. Entonces, cuando llevaban de aquí carbón al norte, era un problema cómo navegar con un buque liviano. Entonces los lastraban con mineral de cobre, lo traían a la zona de Penco, descargaban el lastre, cargaban carbón y partían en el viaje al norte. Entonces, esto de que usted trajera el mineral, quería decir que la producción de cobre era continua, era simultánea, tanto en las fuentes del cobre como en las fuentes del carbón. Vamos a hacer un alto pequeñito para ir al primer tema musical de nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar, a propósito de la conversación que teníamos con don Manuel Suárez sobre la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, Kraft. El tema justamente se llama así: Kraft, la esperanza blanca, el conjunto Pecuco. Trabajo y esfuerzo para darle a Penco un dulce sabor. Un terrón de azúcar nos vino a mostrar que la historia entera podría cambiar. Se llenó de risas, de fuerza y de fe. Fue la empresa Kraft que comienza a vivir. Esta fue la historia de un tiempo feliz. Esa fue la gloria del Penco de ayer, la esperanza blanca que vino a anidar. Fue la empresa Kraft que comienza a latir. Esta fue la historia de un tiempo feliz. Esta fue la gloria del Penco de ayer, la esperanza blanca que vino a anidar. No pensó jamás que se iba a dormir.
más que se iba a dormir. En el regreso de esta conversación ya hemos escuchado una relación bastante extensa respecto de las primeras industrias más conocidas, porque fíjate que yo me voy de sorpresa de aquí, que nosotros en 1835 ya hablábamos de una fábrica de locería. O sea, había, como decía don José, ya cerámica, cacharros, ya había fabricación industrial de estos elementos. Sí, yo justamente quería hacerle ese comentario. Lo que Manuel y José nos han traído esta tarde es para un breve tratado de historia económica de la región. Porque hablar de yacimientos industriales que en mediados del siglo XX llevaron a generar 500 o 1000 o 1500 puestos de trabajo, como los que pudo tener la CRAB o la fábrica de loza, Son los directos. son empleos directos, son empresas de tamaño hoy día, de gran categoría a nivel industrial en Chile. Hoy día creo que se cuentan con los dedos de la mano las empresas que son capaces de generar 500 puestos de trabajo en la región. Hoy día lo típico es la pyme o la pequeña empresa, pero estas eran grandes empresas que generaban mucho empleo, mucha ocupación y mucha mano de obra, incluso profesional, que residía en Penco. Sin embargo, yo también quisiera preguntarle respecto de otros establecimientos industriales que no son los más conocidos, al cual Manuel hacía referencia, pero que sin embargo cruzan la rica historia económica de Penco. Entre ellos la actividad agroindustrial, las fundiciones de cal, la producción de ladrillos y otras instalaciones que hemos en algún momento conversado con Manuel y José. Yo diría que si es necesario hablar de un tema, de algo que fue importante y que le dio a Penco un realce importante, emprendiendo algunas actividades que no eran supuestas que podrían ser exitosas en la provincia de Concepción, donde a la agricultura no se le confería una opción de ser algo interesante. Y concretamente el tema es una granja modelo que la refinería estableció entre Penco y Concepción, y que fue la granja Cosmito. Este fue un programa realmente bien interesante, donde de nuevo el motor es CRAB. El directorio de CRAB tenía una severa preocupación de lo que iba a ser el mercado del azúcar rubia. Los precios eran fluctuantes, los abastecimientos no eran regulares, entonces la refinería vio dónde podemos intervenir aunque fuera en otro rubro. Y ellos entonces decidieron intervenir en el rubro de la alimentación. El presidente del directorio maduran esto y ellos preparan el proyecto y concurren a Europa, y allí contratan a un señor, un ingeniero agrónomo de origen austríaco, don Walter Schullinger, y él vino entonces y pudo preparar Cosmito. Antecedentes para Cosmito, ¿qué era lo que querían hacer ellos? Les aprovecho de señalar de que la población de Concepción iba a tener una tremenda expansión con el establecimiento de Huachipato. Por lo tanto, producir alimentos en la zona de Concepción iba a ser de una urgencia enormemente grande. Era negocio de grito y plata. Bueno, era necesario, y va a ver usted por qué. Ellos entonces emprendieron el negocio de la leche y desarrollaron un plantel de vacas realmente muy exitosos, y además interesante porque en la comercialización de leche era leche que se vendía sin tratamientos. Por lo tanto, a través de la leche habían infecciones a los usuarios, a los consumidores, de fiebre aftosa y de otras cosas. Y entonces, cuando había una empresa que generara un volumen importante, se pudo establecer aquí en Concepción la cooperativa agrícola y lechera, que pasaban la leche por un proceso de pasteurización, y Cosmito
era capaz de entregar a esa planta 53.000 litros mensuales de leche. O sea, vea usted, no era un volumen menor. Otro ítem interesante fue la crianza de cerdos. Y aquí hicieron otra evaluación muy interesante, y era que atendiendo a la información científica que venía de Estados Unidos, vieron que el consumo de carne con grasas cada vez iba produciendo más problemas en colesterol, en que la gente se le tapaban las arterias, y entonces era forzoso reducir el consumo de grasas. Y también es importante decir de que antes no había un desarrollo de la industria del aceite, y si usted se comía un huevo frito en los años 50, lo freía o en manteca claro, de cerdo, sí, o en aceite de oliva, lo que era más difícil que ocurriera, ¿verdad? Entonces la refinería, consciente de eso, trajeron ellos una cepa de cerdos que era más carne y menos grasa, y eso entonces permitió que se estableciera esta producción, que fue realmente el primer nuevo cerdo que se vendió en Chile. O sea, ahora, el año 1945, 46, una cosa así. Esa producción de cerdos era bien interesante. El plantel de cerdos llegó a generar algo así como de 40.000 cerdos al año, y obtenían un rápido peso y eran procesados en una planta que la refinería tenía vecina a Santiago, y entonces los chanchos se iban vivos a esa planta, se procesaban ahí, y aquí había una generación realmente muy interesante de eso. Perdón, don José, hablando justamente de esto de la producción de carnes, de cerdos, qué sé yo, y del surgimiento de Cosmito como centro industrial, agroindustrial, como bien decías tú, Luis, ¿es real de que en algún momento entre Concepción y Penco hay una diferencia fuerte por pelearse la propiedad de Cosmito? ¿O era de Concepción o era de Penco? Bueno, yo escuché al respecto, pero siempre lo hemos mirado como que es de Penco. Siempre, o sea, siempre ha sido de la comuna de Penco. Claro. ¿Hubo en algún momento alguna discusión entre la comuna de Concepción y la comuna de Penco, peleándose, por decir de alguna manera, la pertenencia de Cosmito a su comuna? No sé, yo personalmente no considero tanto, porque como digo, siempre lo consideramos como de Penco. Eran capitales de Penco. Claro, capitales de Penco, en la comuna de Penco. Y fíjese que Penco tenía también un peso económico muy importante. O sea, Concepción no era el polo de atracción en ese tiempo que es hoy. Por lo tanto, Penco podía poner algunas reglas del juego respecto de la cosa territorial. Hoy día usted ve que Concepción y Talcahuano trasladan sus límites según qué se instale y qué opción de tributación haya interesante, ¿verdad? A lo mejor el mall pasó a ser parte de Talcahuano porque tenía un buen ingreso para Talcahuano, y en Concepción algunas otras cosas han determinado mover los límites, integrar Chiguayante a Concepción, por ejemplo. En fin, Cosmito generó también una producción de huevos realmente bien interesante. Por esos años la variedad de gallinas que se usaban eran Leghorn y Rhode Island, y realmente había una producción de huevos impresionantemente grande, y ellos entonces la comercializaban aquí en Concepción a través de una cooperativa, que también en alguna oportunidad ellos la hicieron extensivo a los trabajadores de CRAB, y entonces en sus domicilios se montaron gallineros a los que Cosmito proveía de los alimentos, proveía de la atención veterinaria de las gallinas, y se iba afianzando también
un consumo importante. En esa área, Cosmito tuvo una producción de más o menos de 4.500 huevos diarios. Tenía un plantel de 5.000 gallinas. Si alguien nos escucha esto, dice, oiga, 5.000 gallinas no es mucho, considerados los planteles de hoy, pero estamos hablando del año 1940, por lo tanto sí era trascendente. Otra línea interesante que tuvo... Una consulta relacionada con la alimentación de los cerdos, la alimentación de las aves, ¿era preparada en el mismo? Sí. Cosmito? A ver, el señor Swillinger, que vamos a hacer un recuerdo de su personalidad y de sus talentos, instaló una planta de generar alimentos. Entonces ellos hicieron alimentos para cerdos, alimentos para gallinas, alimentos para caballos, alimentos para animales de trabajo. En el caso de las vacas, por ejemplo, claro, pero te quiero decir, en las vacas, para las vacas que estaban en leche, para la producción, para las vacas que estaban amamantando, para los animales de crianza, y en cada caso el alimento estaba diseñado según las necesidades que ese animal iba a tener y obtener el mejor rendimiento posible de lo que ellos recibían, y el fondo entonces generaba en su superficie una cantidad muy importante de los elementos que necesitaba para producir esto, ¿eh? Entonces ellos tenían extensiones muy importantes del fondo sembradas de maíz, avena, arveja y todo lo que necesitaban, y lo que compraban era lo menos que podían, a no ser que fuera estrictamente necesario. O sea, pero ella era una agroindustria absolutamente autónoma. O autárquica, como dirían los economistas. Claro. Se autoabastecía de todo. Sí, de todo. Me permiten ustedes un poco el esquema norteamericano, ¿no? Señalar lo siguiente, más que el norteamericano, el israelita. El señor Swillinger era un hombre de raíz judía, y por lo tanto él ya tenía la inspiración de los kibbutz. Por lo tanto, mientras más produzco, mientras menos compre yo a terceros, mientras más subproductos pueda yo usar. Por ejemplo, usted se dará cuenta de que con la cantidad de animales que Cosmito tenía, la cantidad de desechos orgánicos de animales era muy importante, pero todos esos tenían un trato en unas guaneras y se convertían en fertilizantes que se usaban en el campo para incrementar la producción o para alimentar, por ejemplo, la zona de praderas en lomas, donde el material orgánico del suelo era incrementado generosamente. Interesante, fíjate que da gusto escuchar a Manuel su relato pausado y tan documentado que prácticamente no dan ganas de interrumpir. Claro, lo escuchamos todos los que estamos en este auditorio muy atentamente, porque nos va describiendo cosas que, por cierto, no sabíamos. Por ejemplo, esto de la explotación ganadera, ¿qué extensión tenía esta granja? Porque uno normalmente el ganado se cría en extensas franjas sobre todo el vacuno de terreno, pero esta granja eran confinados los animales. ¿Cómo los criaban? Tenían un espacio grande para los predios forraje. A ver, es que como generaban esto que le digo de la planta de alimentos, las vacas en general estaban recluidas a pesebreras, en que las vacas no se movían mucho, y los excedentes de animales, porque de repente se generaban, por ejemplo, machos que necesitaban criarlos en algún lado, porque Cosmito, entre otras cosas, tenía, por ejemplo, una planta de inseminación artificial. Por lo tanto, tal vez la primera
tratamientos de inseminación artificial ocurrieron aquí en Cosmito. Por lo tanto, ellos tenían una generación de animales que iba a cambiar el estándar de los campos ganaderos de Chile en general. Entonces los machos los llevaban a unos campos que tenían arrendados en el sector de las higueras. Y a la pregunta de Luis, no era grande la extensión de tierras que tenía Cosmito. La superficie de la granja Cosmito era de 330 hectáreas. Sí. 120 eran planas, vegas. 25 de ellas tenían riego porque había un tranque que construyeron para poder tener el agua que necesitaban para atender los planteles de ganado, para hacer el aseo y para manejar las hortalizas, que no le he hablado de ello y que eran un tema muy importante. ¿Cuánto de eso, perdón, don Manuel, cuánto de eso beneficiaba a Penco? ¿Cómo Penco recibía el beneficio de ese emprendimiento industrial, agroindustrial o empresarial, digamos? ¿Hubo un derrame? Una forma de preguntar sería ¿cuánto empleo generaba la granja? ¿Cuánta gente trabajaba allí? Sí, a ver, no era una cantidad muy grande de gente. Yo, según lo que sé, deben haber sido alrededor de unas 180 o 200 personas, pero más importante tal vez que eso fue cómo Cosmito aportó a Concepción una nutrición distinta, más sana, mejor, con, oiga, el que le vendieran leche de la que los niños no se fueran a infectar, sin duda que ya era un éxito grande. Ahora, en términos de las tecnologías, yo les hablaba de la inseminación artificial, y si hablamos nosotros de las hortalizas, ellos fueron de las primeras establecimientos agrícolas en Chile que usaron matamalezas. Por lo tanto, ellos también le dieron eficiencia a sus cultivos de hortalizas, trataban los suelos con matamalezas y no tenían que estar sacando a mano el pasto que crecía. Bueno, un segundo tema musical para seguir escuchando esta relación que nos está haciendo don Manuel Suárez respecto del crecimiento de la industria, del desarrollo de la industria en Penco, Cosmito, naturalmente parte de Penco. Penco, años aquellos. Enrique de Penco y los parroquianos de Urbina son quienes nos traen el tema. Con esta cueca quiero recordar a todos esos viejos lindos que hubo en mi comuna y que siguen habiendo, por los más viejitos que todavía se pasean por la plaza. Recordar a todos los trabajadores de aquellas empresas y fábricas grandes que tuvo Penco. Para todo ello y para mi tierra linda, esta cueca de Penco, de la historia y para que no se olvide. ¡Ea! ¡Para mi tierra linda, pues! Contaron mil historias, repunta y palma, de Penco y alrededores, años aquellos. Esta parra capa, mi madera buena.
Retornamos a la conversación con los profesores Juan Bahamonte Cantín y Luis Méndez Briones. Y con relación a lo que le estaba relatando de las hortalizas, Cosmito generaba, oiga, una cantidad impresionante de hortalizas que se comercializaban aquí en Concepción. En aquel tiempo no había una vega monumental, como hoy, como la vega monumental, sino que en la calle Caupolicán, desde Carreras hacia los números superiores, digamos, hasta Manuel Rodríguez, ese era el punto de venta. Entonces salían de Cosmito unos carromatos que llevaban todas las verduras que usted se puede imaginar: lechugas, acelgas, zanahoria, apio, rábano, oiga, una cantidad importante, y todos cultivados con el sistema que este señor Zwillinger impuso. Entonces ellos hablaban de que en un mismo terreno llevaban dos tipos de plantaciones, algunos que iban a demorar más tiempo en producir y otros que iban a desocupar el suelo antes. Por ejemplo, las lechugas. Entonces mezclaban lechugas con apio. El apio crecía pero no alcanzaba a echar a perder la crianza de las lechugas. Después se arrancaban las lechugas y en ese mismo suelo ya el apio tenía 50 o 60 días de crecimiento. Haciendo rotación de cultivo, digamos. Pero estupendamente bien, porque era lo que hizo interesante Cosmito. Me gustaría hacer algún comentario, si me lo permiten, de la personalidad del señor Zwillinger. Entonces, don Hugo Pinto, que fue quien sucedió al señor Zwillinger, y él es un ingeniero agrónomo que se formó en la Universidad Católica de Santiago, y él entonces, consultado sobre el señor Zwillinger, él me hace el siguiente comentario. Dice: los estudiantes de mi generación estuvimos familiarizados con la granja Cosmito de la Universidad Católica de Chile. El señor Pinto habla de que el señor Zwillinger era el jefe ideal, con el que uno tenía muchísimo que aprender. Y sus trabajadores decían: mira, qué estupendo era trabajar con el señor Zwillinger. Cuando se producía un problema de campo y lo íbamos a consultar, él rápidamente tenía la solución. Y la solución que exponía era la mejor de ellas. No había nada mejor. Entonces la gente decía: el señor Zwillinger estuvo 30 años adelantado a lo que era nuestra tecnología. Y por desgracia, el señor Zwillinger no trabajó por largo tiempo en Cosmito. Él emprendió después algunos negocios personales y se fue a la zona de Bulnes, donde él se dedicó al cultivo de plantas que permitían extraer, por ejemplo, extraer olores. A él se dedicó ahí, y tenían distintas cosas para hacer destilado. Y volvimos a tener noticias del señor Zwillinger cuando vimos en los diarios un recuento que fue en marzo de 1977 de un accidente aéreo que había ocurrido en las Islas Canarias, en Tenerife, y que resultó ser el mayor accidente de la aviación civil que ha ocurrido en el mundo. En ese accidente murieron 577 personas. Los que chocaron fueron dos Boeing 747, y entre los fallecidos estuvo don Walter Zwillinger. Entonces, digamos que es un homenaje importante a un hombre que, viniendo de lejos, aportó mucho, y que lamentaron mucho de que el señor Zwillinger hubiera muerto en una tierra donde él no tenía ninguna afinidad, cuando él había entregado su vida
digamos, no subía, sino que él había hecho trabajos tan interesantes en Cosmito y en la agricultura chilena que si él hubiera muerto aquí, habríamos tenido nosotros a alguien muy importante que haya entregado más de su vida en el trabajo agrícola. Desgraciadamente lo pilló la muerte lejos del lugar donde tanto había enseñado. Escuchar efectivamente. También recuerdo en alguna conversación que hemos tenido con Manuel, otro grupo de establecimientos industriales en Penco, pero en este caso ligados a la industria molinera. ¿Por qué no nos cuentan un poco? Eso es bien interesante, porque aquí le pega de pleno en el plexo a Manuelito, a mi amigo Manuelito, porque su abuelo fue precisamente el dueño de uno de estos molinos. Y fíjense ustedes que hasta hace poco me enteré que la iglesia de Lirquén está construida en lo que fue un antiguo molino. La bodega de un antiguo molino. Un antiguo molino en Lirquén. El templo. El templo. Fíjate que esa es una de las cosas que rescataba por la Sociedad de Historia hace poco, que me impactó mucho. Bueno, pero dijimos a Manuel quién lo cuente. ¿Pero molino, había molino o había trigales? No, a ver, resulta que pongámonos en el contexto del tiempo en que se vivía. California y Australia estaban desarrollando la fiebre del oro. Tenían una necesidad inmensa de que llegaran cosas desde afuera. Por lo tanto, no había tal vez mucha mano de obra en la zona de Canadá para producir alimentos si el oro les aportaba un rendimiento económico superior. Entonces se dio el caso aquí de que Penco fue considerado como el granel del Pacífico. Entonces ellos generaban una cantidad muy importante de trigo, y eso entonces hizo de que, aprovechando estos mercados y aprovechando la intervención de empresas inglesas que manejaban los fletes, como precisamente Duncan Fox y otras de las grandes empresas, ellos tenían una rotativa de buques que permitieron desahogar esta producción y llevarla a los centros de consumo. Entonces los molinos aquí fueron importantes y habían de distintos tipos y de distintos tamaños, y todos estos molinos sí había que aceptar de que no eran los tiempos en que había una instalación eléctrica y que los molinos funcionaran con energía eléctrica. Los molinos tenían que estar instalados en un lugar donde hubieran fuentes de agua, y por lo tanto entonces mover lo que son las ruedas Pelton, que son unas ruedas grandes que van recibiendo agua en algunos espacios y van produciendo el giro de esta rueda. Entonces, si no hay agua, no hay molino. Por eso es que todos van a estar instalados en zonas donde se dispone de agua. Entonces, de agua corriente, sí, o de agua con una posición gravitacional que permitiera accionar esto, o turbinas, como fue el caso posterior. Tomé, por ejemplo, fue una industria importante en las minas, en molinos. Y en Penco, bueno, todavía hay una parte en el Lirquén que se conoce como California. En Tomé, porque, sí. Porque precisamente ahí estaban los almacenes del trigo que venía del interior y que después se embarcaba. California. Sí, claro. Ahí cuentan que de la zona de Coelemu los caminos estaban inundados de carretas posteriores a la cosecha del trigo. Y fíjese que una cosa muy interesante, este molino, que tomó el nombre de California, como bien dice José, generaban harina para embarcar a California. Y entonces el transporte era una cuestión permanente y en aquel tiempo complicada en Tomé. Entonces el molino desarrolló un sistema de andariveles y cargaban en unas bandejas las bolsas de harina, y las bolsas de harina cruzaban Tomé
por alto y llegaban hasta las bodegas en el puerto, y ahí bajaban la bolsa. Como un teleférico. Como un teleférico, exactamente. Le ha sido curioso ver una bolsa de harina volando. Ya, pero oiga, realmente fue interesante. Lirquén tuvo un molino muy importante donde hubo capitales de don Agustín Edwards, y ellos entonces hicieron realmente la presencia de este señor en el área comercial. Fue muy interesante porque él también venía de los minerales del norte, por lo tanto buena parte de la generación de la fundición de cobre tenía que ver con él. En la zona de Penco, y lo que decía José, en las vecindades del Fundo Coihueco, ahí había un molino que era propiedad también de un inglés, de don Pablo Hinckley, que estaba relacionado con una hermana del señor Edwards, doña Teresa Edwards. Vivieron en Penco y ellos trabajaron este molino y lo hicieron por mucho tiempo. Y una cosa interesante que a la gente de Penco le va a resultar novedoso saber, el canal con el que íbamos a un tranque que había en el interior del Fundo Coihueco se construyó para abastecer de agua este molino. Y después, cuando Kraft instaló el tranque que le iba a proveer de agua industrial, usaron esta misma instalación para conducir el agua que después iba a servir a la fábrica. Y ese canal estaba construido precisamente con la famosa cal que yo comentaba antes. Sí. Claro, que decía, Claro. sí. Entonces aquí se Todo, van, todo tiene relación. van desarrollando colateralmente una serie de otras actividades como la minera, la fundición, el comercio, y también se va integrando población de Concepción, porque yo me imagino que Penco no debe haber tenido una población tan grande como para haber abastecido de mano de obra a toda esta industria que es bastante pujante, porque estamos hablando de los años 40, cuando recién Concepción comenzaba a repuntar como centro económico, considerando que Concepción, ciudad, no tenía ninguna industria. Así, la fábrica de paños, por ahí tenía 2 fábricas de paños, pero no tenía industria, que sí tenía Penco. Sí, pero fíjese que interesante también conectarnos en el tiempo. Concepción y Penco habían sido devastados por el terremoto del 39. Por lo tanto, era una urgencia de que quien empezara con un negocio que permitiera que otra gente dedicara su esfuerzo a la reconstrucción era realmente trascendente. La importancia de Penco, la importancia de la historia industrial, del desarrollo industrial de Penco, no solo para Penco y para la zona pencopolitana, sino también para toda la región del Biobío. Vamos al último tema musical, porque ya el tiempo nos dice que se nos ha acabado los minutos y debemos partir. Pero no podemos irnos sin antes escuchar, a propósito de lo que estábamos hablando de la agroindustria, el tema El Campesino, con letra de Carmen Donoso, y lo interpreta el conjunto Peguco. Qué bonito es en el campo al despertar, con el trino de las aves me levanto, el fogón en la cocina rechinar, la chupita o leche de vaca me gustan tanto. Qué bonito es en el campo al despertar, con el trino de las aves me levanto, el fogón en la cocina rechinar, la chupita o leche de vaca me gustan tanto. Por la mañanita, caramba, me voy al corral a sacar los bueyes, caramba, para el pajonal. Yo soy campesino, caramba, no lo he de olvidar. Me sigue mi perro, caramba, mi mejor guardián. Por la mañanita, caramba, me voy al corral a sacar los bueyes, caramba, para el pajonal. Yo soy campesino, caramba, no lo he de olvidar. Me sigue mi perro, caramba, mi mejor guardián.
pan caliente, el buen trago que no me puede faltar, el café mate con hierbitas y aguardiente, vuelvo al rancho por la tarde a merendar, el caldillo, el charquiají, pan caliente, el buen trago que no me puede faltar, el café mate con hierbitas y aguardiente, por la mañanita caramba me voy al corral, a sacar los bueyes caramba para el pajonal, yo soy campesino caramba no lo he de olvidar, me sigue mi perro caramba mi mejor guardián, por la mañanita caramba me voy al corral, a sacar los bueyes caramba para el pajonal, yo soy campesino caramba no lo he de olvidar, me sigue mi perro caramba mi mejor guardián. Bien, hemos escuchado este tema que nos traía el conjunto Peguco de la autoría electa de Carmen Donoso, El Campesino. Y con este tema nos vamos ya. Desgraciadamente nos quedan muchísimos más elementos, porque fíjate que nos queda analizar o contar o compartir con ustedes todo lo que es el desarrollo forestal de Penco, que también tiene importantes hitos allí. Fíjese que uno de los hitos que yo me acuerdo, porque fui invitado a eso, que en Penco, en los cerros de Penco, por allí se aisló, se separó el primer parque forestal de la región del Biobío, que trataba de cuidar un árbol que estaba en extinción, el queule, y allí en esta comuna se cerró para que nadie tocara los queules. Pero de eso nos queda harto el desarrollo forestal, de la industria forestal, el desarrollo de la artesanía, de otras industrias también. Lo vamos a dejar para un capítulo posterior, podemos seguir conversando, tenemos mucho todavía de qué hablar. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, a José. ustedes por la invitación. Juan. La presencia aquí de don Manuel Suárez es muy importante en este programa relacionado con el pasado industrial, porque él nos ha dado una verdadera conferencia. Él dio aquí su examen de grado, ¿verdad?, a un gran nivel, pero como dice Nino, faltan todavía desarrollar otros temas muy importantes que se tocarán en un programa posterior. Nos vamos entonces, nos contamos el próximo domingo, nuevamente a las 2 de la tarde, cuando se abran las puertas de la historia y la cultura de Penco. Hasta entonces, muchas gracias. En Radio Universidad del Biobío, voces históricas y culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Pamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir